Mediodía de noticias en la pantalla de QM. Estamos con Julio Razona, que fue secretario y fue funcionario del gobierno de Arroyo en Mar del Plata. Tenemos muchas cosas para hablar con usted, Julio. Gracias por venir. No, al contrario. Gracias por su tiempo. En principio, algunas cositas de la política que está bueno para ir tocando. ¿Funcionario de qué área fue usted? Yo fui secretario de Seguridad del Partido General Pueyrredón. Tomé el cargo ni bien asumió el intendente Arroyo. ¿Por pedido de él? ¿Eso cómo fue? Él lo convocó a su Sí, por pedido de él. 3 días antes de comenzar con la función, me pidió si podía ser secretario de Seguridad. Yo presido una fundación de investigación criminológica en Mar del Plata. Ya hacía, desde hace 14 años que presido esa fundación y unos meses antes habíamos acordado con todos los partidos políticos de Mar del Plata y todos los candidatos a intendente. Suscribimos un pacto para llevar adelante un plan de política criminal para Mar del Plata de 25 puntos. Tenían el consenso político de todos para llevarlo a cabo, que era es un plan de política criminal por el cual no hacen falta recursos extraordinarios, sino se optimizan las funciones de los 12.000 empleados municipales que tiene Mar del Plata. Y es un plan de corto, mediano y largo plazo que por experiencia sabemos que tiene resultados muy positivos para la seguridad. ¿Y eso lo habían contemplado para cualquier candidato que ganara? Aunque más o menos se sabía que Arroyo era el que tenía más chance. Era para cualquier candidato y yo había ofrecido desde la fundación ese plan de política criminal, entregarlo a quien sea secretario de seguridad. Era un plan consensuado y de probada eficiencia. ¿Y qué pasó? ¿Qué se rompió que usted presenta la renuncia? Bueno, yo en la semana de trabajo que tuve una semana muy ardua donde comenzamos a implementar ese plan de política criminal, que la primera medida fue rechazar 5 camionetas Amarok que me habían entregado para mi disposición y pedí que las cambien por 5 ambulancias, ya que Mar del Plata es una ciudad que no tiene ambulancias, tiene una sola ambulancia que funciona para toda la ciudad. Dentro de este plan la austeridad era una cuestión básica. Así que empezamos por eso, ordené que se entreguen los 7.300 carnets de conductor adulterados que hay en Mar del Plata, que se vendieron en el gobierno anterior. O sea que hay 7.300 personas en Mar del Plata que no están habilitadas para conducir. Así que pedí que las personas que habían sacado estos carnets de conductor, que son partícipes del delito de falsificación ideológica de instrumento público, acordé con el fiscal general que si devolvían esos carnets, indemnizaban en una suma mínima a la municipalidad y pagaban las multas que debían, porque muchos de esos carnets se entregaron para tener un libre deuda. La municipalidad iba a recaudar 50 millones de pesos y iba a sacar de circulación a 7.000 personas no habilitadas para conducir. Esa es una de las primeras medidas. Se metió con algunas cosas que parece que no estaban dispuestas a cambiar. Bueno, pero cuando yo asumí era con el compromiso de terminar con la corrupción de Mar del Plata. Otra de las medidas que tomé fue poner el centro de monitoreo de Mar del Plata. Encontré que había sido alquilado, que es un predio de casi una manzana, había sido alquilado a una persona, o sea, quien la alquiló no era el dueño del centro de monitoreo, era un tercero. A ver, espere, el lugar donde están las cámaras de seguridad, que son lo que se encarga de proteger o de lo que hace sentir protegido a la gente de Mar del Plata. Sí. Ese predio se alquiló... ¿No pertenecía al municipio? No era del municipio, se le alquiló a una persona. Esa persona no era el dueño. Por 10 años se lo alquiló. ¿Y cómo una persona hizo un contrato de alquiler con una persona que no es el dueño? Son todos delitos que hay que investigar del gobierno anterior. Por supuesto, hice la denuncia por este hecho. También encontré que el mismo centro de monitoreo iba a ser tercerizado por 8 meses a una empresa particular, Prosegur, y se le iban a pagar 54 millones de pesos para que durante 8 meses las personas miren los monitores. O sea que no solamente se le pagaba un alquiler de un terreno que no era el dueño, el propietario, sino que además también se privatizaba el sistema de monitoreo. Y por una suma multimillonaria que no tenía absolutamente nada que ver. ¿Por cuánto tiempo? Por 8 meses. ¿Cuánta plata? 54 millones de pesos. 54 millones por 8 meses. 6 millones de pesos por mes a personas para que miren unas pantallas de... ¿Cuántos empleados necesita ese centro de monitoreo? Como mucho. O sea, ¿cuántas como cámaras mucho, son? yo nunca conté más de 36 sentados. Bien. O sea, se le iba a pagar más, supuestamente, en teoría, más de 100.000 pesos por mes a cada persona que se iba a sentar a mirar un video, un monitor. Por supuesto me opuse, pedí la nulidad de ese contrato. Para poder hacer esto en esta semana yo dividí mi tarea llevé 3 directores, 3 personas de mi extrema confianza que trabajamos en grupo en la fundación.
3 personas que nunca habían estado en la actividad política, y son 3 técnicos, 3 profesionales de excelente nivel y de probada honestidad, que fueron los que nos dividimos las tareas y ellos también investigaban a la misma secretaría todos estos actos de corrupción. Y en una semana desbaratamos más de 100 millones de pesos que se iban a gastar en gastos estructurales, que eran nada más que defraudaciones, que terminan siendo tasas más altas para los contribuyentes y que esto no da absolutamente ningún resultado. O sea, su renuncia, pero espere, su renuncia es muy política. O sea, su renuncia es un cimbronazo interno. Después encontramos que la policía local, a cargo del comisionado Telpuc, son todas personas que vienen del gobierno anterior, Telpuc, que es el familiar de la valija de Antonini Wilson, el hermano de María Luján Telpuc, la policía que controla la valija de Antonini Wilson. Es hermano de esa señora. Bueno, encontramos que la policía local había alquilado durante varios meses baños químicos y oficinas móviles a la empresa Bassani para que utilice la policía local, cuando nos pude certificar personalmente que en el predio donde estaba alojada la policía local había baños con vestuarios, con lockers, o sea, enormes dimensiones. Tenían baños propios y alquilaron baños públicos con una empresa. Sí, y además las oficinas, habían alquilado oficinas móviles, cuando en el mismo predio, en un primer piso, no solamente había oficinas vacías con baños, sino también un Zoom de enormes dimensiones, como para más o menos 300 Una empresa personas. Privada que había alquilado todo eso. Bueno, se le alquilaba al municipio, se lo alquilaba. Es más, era tan grande y tan flagrante las malversaciones del dinero público que encontramos en esa policía local, se le pagaban adicionales a un policía para que cuide ese predio en el que permanecen 1050 policías armados y entrenados. Y se le pagaban adicionales, que eran más o menos... Espere, porque está gracioso, lamentablemente. Sí, terrible. Había un lugar a donde estaban todos los policías juntos. Sí, y 1050 policías armados y entrenados. Que estaban ahí haciendo que... Y era el lugar, era la sede de la policía local y la sede del CPC, donde van todos los patrulleros policiales. Claro. Es como un centro, como una base de operaciones, una cosa el lugar así. más armado de toda la ciudad. Y a ese lugar se lo custodiaba con una policía, con una seguridad propia. Con una seguridad que vivía en la guardia, tenía su casa ahí, su habitación, entonces cobraba adicionales los 365 días del año, las 24 horas del día, y se le pagaban 40.000 pesos por mes, y además tenía en un estado de muy mala higiene y era como una especie de rancho, era la guardia. Pero a ver, ahora Julio, ¿todo esto que usted me está diciendo es parte de la gestión anterior o usted ya encontró una continuidad en todo eso? Encontré una continuidad, yo todo esto se lo hice saber al señor... Porque la gestión de Pulti fue muy cuestionada. ¿Sí? Cuestionadísima. Muy cuestionada. Y Arroyo gana las elecciones en parte por eso, digamos, claro, ¿no? Pero ahí, tanto el centro de monitoreo como la policía local, el doctor Arroyo me dijo que los directores del centro de monitoreo de la policía local tenían que seguir en sus funciones. Fue la única directiva que me dio específica. Yo al ver tanto estas cuestiones de tanta gravedad y de tanta defraudación para la municipalidad, pedí una auditoría de la misma secretaría que yo, de la cual era el secretario, pedí una auditoría, pedí que se auditen también el manejo del centro de monitoreo, que es también muy extraño, que es algo muy difícil de resumir, pero que no daban los números, ni la cantidad de cámaras, ni la disposición de las cámaras. Entonces pedí una auditoría a la Facultad de Ingeniería. ¿En cuánto tiempo, perdón, un pequeño paréntesis, cuánto llevaba de gestión usted ahí? Una semana. Nada. Nada, pero fue suficiente como para desbaratar una defraudación de 100 millones de pesos. Bueno, cuando le comenté todo esto al señor intendente y que pedí una auditoría urgente, además de haber formulado la denuncia penal, porque como funcionario público tenía la obligación de hacer la denuncia penal más allá de informar al intendente. Bueno, hice esta presentación y el intendente me respondió que los 3 directores que yo había llevado, que habían jurado ya que le había tomado juramento el director, no podían trabajar más conmigo, que fueron los que me ayudaron a poder descubrir todas estas defraudaciones, y que tenía que quedarme con el director del centro de monitoreo y con el jefe de la policía. Con el que usted había denunciado. Exactamente. Por lo tanto, no tuve más remedio que renunciar
Pero a ver, todo eso es una cuestión de política. ¿Usted en algún momento no tuvo una charla de persona a persona con el intendente? Porque usted lo eligió también como la persona que estuvo detrás de tantas presentaciones en materia de seguridad durante tanto tiempo. O sea, la charla informal, ¿el intendente en un momento le dijo nada? ¿No le dijo, mirá, Julio, no puedo? No. Siempre las charlas fueron personales, nunca hubo un intermediario. Esto fue cara a cara con el intendente. Yo le dije... Y es más, no solamente se lo dije, sino que lo escribí tanto en mi renuncia como en el pedido de auditoría, que a mí me habían elegido para luchar contra la corrupción y ser inflexible y tolerancia cero al delito. Que lo único que estaba haciendo, estaba cumpliendo con el mandato que había recibido. Pero uno se da cuenta en esos casos, cuando habla con alguien, si la respuesta del otro lado es, mira, no puedo, por ahora, o sea, lo supera, o si la respuesta es, formo parte de lo mismo, formo parte de este gran eje. No creo que forme de lo mismo. Yo creo que todos estos eventos y toda la Mar del Plata es una ciudad con 1 millón de habitantes, con cientos de problemas. Creo que tanto el intendente tiene otros tiempos. El intendente es una persona muy honesta, pero que no usa teléfono celular, no usa internet. Creo que yo soy una persona muy activa y donde... Nosotros trabajamos con mi grupo 15 horas por día, todos los días, claro, al ver semejante defraudación. Además, todo esto conlleva... Usted lo que dice es que el intendente todavía no está... O sea, él no es tan consciente de todo esto que está pasando a su alrededor. Sí, yo no lo quiero juzgar al intendente, más que ya intervienen en la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata, hay 3 fiscales que están interviniendo en todo esto. Yo soy un técnico, a mí me llamaron como técnico para investigar, para ahondar en todo lo que era... para bajar los índices delictuales en Mar del Plata de delitos. Ya habíamos acordado tanto con la Fiscalía General como con el Colegio de Magistrados de Mar del Plata, hacer que todas las personas que trabajen con probation iban a hacer un trabajo comunitario para la municipalidad, para terminar con las escuelas deterioradas, para mejorar las salas de salud, para brindar, íbamos a tener una fuerza activa de 3.000 personas que iban a trabajar gratis para el municipio, cumpliendo con las pruebas. ¿Y ahora usted confía en la justicia? Porque ahora todo esto pasa en el terreno de la justicia, que también tiene un gran asterisco de observación, digamos. Si usted lo hubieran convocado al área de justicia, creo que hubiera terminado igual, digamos. Yo hace 30 años que soy abogado, y siempre, hace casi 15 años que presido esta fundación, y siempre me he encontrado con inconvenientes. Siempre me encontré con inconvenientes, pero muchísimas veces uno se encuentra con resultados positivos porque hay entre lo que uno hace y a veces se choca contra la pared, ya sea política, la justicia, hay la población, la ciudadanía, estas cosas no las soporta más. Hay una fuerza muy grande que es de la ciudadanía. El impulso de estas cuestiones es que esto tome estado público y que se impulse. Pero para cualquier impulso, para cualquier toma de decisión en algo tan importante, se necesita el apoyo político y restricto. Es clarísimo. Le voy a dar en los 5 días hábiles que permanecí como secretario de Seguridad de Mar del Plata, pudimos sacar del medio y detener a 5 kioscos de drogas por día. Porque yo llevaba la decisión política de hacerlo. Desbaratamos 20 kioscos de venta de droga en Mar del Plata por día, de una lista mucho más numerosa, pero no había tiempo material de hacerlo. Yo iba con un mandato político, no de la municipalidad, sino de más arriba, que íbamos a ser inflexibles con los kioscos de droga. Me fui de la Secretaría y no se allanó ningún otro kiosco y siguen todos los kioscos. Por eso le digo, todo esto necesita del impulso de la gente y de la decisión política firme de hacerlo. ¿Nunca pensó en quedarse igual? Es decir, dar la batalla desde adentro. No, era imposible. Era imposible. Era imposible porque nosotros somos un grupo de trabajo donde nos cuidamos las espaldas entre todos y no podía tener a mi cargo a las 2 personas que había denunciado por delitos gravísimos. ¿Se sentía un poco en riesgo? No, en riesgo no, pero iba a ser imposible cumplir con mi tarea. O sea, yo se lo hice saber al intendente que no recibí ni una nota en mi secretaría, las tenía que ir a buscar yo. Había cierta... dentro de la misma secretaría, al no haber hecho una limpieza absoluta de la secretaría y empezar de cero, se ve que tenía un enemigo adentro de la secretaría y iba a ser imposible, más solo. Imposible.
Lo cambio de tema, hemos hablado, me parece que creo que quedó claro más o menos. ¿Cuál es el conocimiento aparte que usted tiene de Mar del Plata? Y eso me parece que también vale mucho, ¿no? Sí, igualmente hay otra cosa muy importante que es nosotros, de este plan de política criminal que hicimos para Mar del Plata, que es de costo cero, o sea, no necesita un presupuesto extraordinario en absoluto. Era un plan de política criminal que fue consensuado no solamente por políticos de Mar del Plata, sino por políticos de toda la zona. Estos planes se pueden implementar en cualquier ciudad del país sin necesidad de un presupuesto extraordinario. Que esto muchas veces dificulta a quienes viven de las cajas de recaudación, porque no hay peor cosa para un político corrupto que iniciar una gestión donde no se mueve dinero. Entonces, para los corruptos no es muy presentable un plan de política criminal costo cero. Bueno, claramente, ¿lo han llamado muchos intendentes para aplicar esto? No. Claramente. Julio, usted está aquí en la Ciudad de La Plata por la Ruta 88. El otro día nosotros pusimos unas imágenes increíbles del estado de la ruta, de cómo está la ruta. Hablábamos con gente de usuarios viales. Incluso charlando yo le preguntaba a la gente de usuarios viales, ¿a dónde está el ministro de Infraestructura anterior? Porque claramente tiene una responsabilidad penal sobre lo que sucede con la Ruta 88, que no se hizo, que fue permitida tantas veces, esa como tantas otras, digamos. Pero bueno, usted por la zona obviamente le hace más foco esta ruta. ¿A dónde está? Y si se lo pueden denunciar penalmente, en principio, digo, para empezar una cadena de mando, que no sé a dónde terminará, pero a mí me da la sensación de que la gente responsable de estos estados de estas rutas tienen que estar presas. Sí, si la justicia funciona, tienen que estar presas. O sea, Arlía tendría que estar preso si la justicia funciona. Arlía yo no lo denuncié. Yo denuncié a Daniel Scioli y a Patricia Tombesi por los delitos de desobediencia, porque esto es así. Yo en el mes de febrero del año 2015 inicié una acción de amparo para que se reconstruya la Ruta 88. Sí. Esa acción de amparo llevaba consigo medidas cautelares, 10 medidas cautelares para prevenir accidentes hasta que se reconstruya la ruta. Notifiqué personalmente al gobernador de la provincia, al entonces gobernador de la provincia y a la directora de Vialidad que tenía que cumplir con estas medidas cautelares, que eran no más que advertencias sobre la ruta para evitar accidentes, así como de marcar los límites de la ruta, ya que las banquinas están descalzadas y cualquier auto que muerde la banquina vuelca en esa ruta. Bueno, esto no hicieron caso omiso a esta orden. Lo único que tenían que hacer era poner carteles avisando. Sí, avisando las zonas inundables. No era arreglar la ruta, no era... No, era nada más. En principio era poner carteles. Advertencias para evitar más muertes evitables como habían ocurrido cuando presenté el amparo en el año 2015 ya habían fallecido 6 personas por accidentes evitables. ¿Y cuántos carteles de esos pusieron? Ninguno. Cuando pido al juez Perdicisi, que fue el juez del amparo, que impute el delito de desobediencia tanto a Scioli como a Tombesi, el doctor Perdicisi primero ordenó una inspección ocular sobre la ruta. Entonces, durante varias horas, nos reunimos tanto los ingenieros de Vialidad Provincial, el representante de Fiscalía de Estado, todo el personal del Juzgado de Ejecución Penal número 1, que era el que intervenía en el amparo, y yo. Y salimos por la ruta a recorrer toda la ruta, ida y vuelta, que tardamos más de 8 horas en tomar nota de absolutamente todos los desperfectos de la ruta, que eran miles, y tuvimos la oportunidad de ver en vivo, en esa inspección ocular, un accidente de un Fiat Uno que mordió la banquina y volcó delante nuestro. ¿Con el juez ahí, con el representante? Con el juez, que mordió la banquina, así que sacamos fotos a la banquina descalzada, donde había mordido. Sí. Cuando este accidente había ocurrido en un lugar donde más angosto, los mismos... ahí pudimos certificar también que entre el kilómetro 50 y el kilómetro 75 de esta ruta, que había sido reparada en el año 2010, faltaba 1 metro de ancho de ruta. Lo medimos, lo certificaron los ingenieros de Vialidad Provincial. La ruta toda mide 7,30 metros de ancho y en el lugar de reparado mide 6,30 metros. Las normas de vialidad nacional establecen que ninguna ruta puede medir menos de 6,70 metros de ancho. Así que... ¿Y en qué quedó todo eso? Formulamos una denuncia penal por el delito de defraudación y cohecho, porque en los pliegos figura que esa ruta mide 7,30 metros, pero se robaron 1 metro de ruta por 25 kilómetros
que haciendo la cuenta por metro cuadrado en el año 2010 eran 14 millones de pesos. Esa parte de esos 25... La ruta que falta no es por un error, porque no es que alguien se confundió y midió mal la ruta de ancho. No sé, salvo que el metro provincial mida menos de 1 metro. Claro. Pero ahí falta medio metro de cada... Ahí hay muchísimos accidentes. Es más, los vehículos de gran porte, como los camiones... Dos camiones, uno de un lado y el otro del otro, no pasan. Tienen que morder la banquina y la banquina está descalzada. Por eso ha habido tantos accidentes y por eso ese vehículo que nosotros vimos volcar tomó la curva, la misma inercia de la curva lo llevó a morder la banquina y volcó. Por ese motivo... formulé una denuncia penal por el delito de defraudación e incumplimiento de deberes funcionarios. ¿Y hay alguna sentencia de todas esas denuncias? Porque, no, están todas en trámite en la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata. La sentencia, en el mes de octubre, el juez hizo lugar al amparo. Y sí, viendo un vuelco ahí. Sí, hizo lugar al amparo y ordenó que se tiene que reconstruir la ruta. El 27 de octubre del año 2015. Se notificó esa sentencia, o sea, ya no es una cuestión política, ya hay que cumplir una orden judicial, ya no se discute si se puede o no se puede, hay una orden judicial por la cual hay que hacer la ruta. Y nos encontramos después que el gobierno de la provincia de Buenos Aires había acompañado expedientes en 1.700 fojas diciendo que ya había reconstruido la ruta, aunque parezca increíble. En los papeles la provincia dice que ya estaba hecha. Que ya habían reconstruido la ruta, lo cual era mentira. Volvimos a comprobar que la ruta estaba exactamente igual, por lo tanto, formulé una denuncia por el delito de fraude procesal. Cuando alguien se dirige a un juez con noticias falsas de un evento y le miente al juez, es un delito que es fraude procesal, por el cual también formulé esa denuncia. En el día de hoy, la ruta está exactamente igual y nos enteramos que en el presupuesto 2016, el actual gobierno de la provincia de Buenos Aires no había contemplado la reconstrucción de la ruta. Porque si para la justicia ya estaba reconstruida. Claro, para la justicia estaba... No, para la justicia nunca estuvo reconstruida. Bueno, pero para los funcionarios... En la provincia habrá figurado que estaba... Cuando vieron los archivos, vieron las hojas, la 88 ya la hicimos. Hoy viajé a La Plata con la copia de la sentencia, con las copias de las denuncias, para poner en claro ante las autoridades de la provincia de Buenos Aires cuál es el verdadero estado de la Ruta 88, ruta de la que han fallecido cientos de personas por muertes, por accidentes, la gran mayoría evitables. Ojalá Julio pueda lograr que por lo menos la funcionaria de vialidad quede detenida, que por lo menos tenga algún problema, que no le salga barato, no solamente ese caso, porque me consta que en muchos casos ha pasado cosas similares con las rutas, hay desmanejos, hay cajas que no se sabe para qué se usaron, o sea, ojalá que le pueda lograr. Que la veo más difícil con Scioli. Volvemos a lo anterior, hace falta la decisión política, todos los funcionarios judiciales dependen en eso y yo estoy en la vereda de enfrente con este gobierno también, porque en todos los casos, todos los intendentes, todos los que han asumido, hablan del desmanejo, de cómo le dejaron, y ninguno hizo ninguna denuncia formal. Entonces, si hay algo que hay que... Si es así, como realmente dicen, llévenlos a la justicia y que los que pasaron vayan presos. Yo siempre digo que para ir a... Porque si no, no sirve de nada, ¿no? Nosotros vivimos en Mar del Plata y yo siempre digo, para ir a Buenos Aires hay que tomar la Ruta 2, ¿no? El único camino. Bueno, para que las cosas cambien hay que tomar el camino correcto, que es accionar judicialmente y exigir que se cumplan con las sentencias judiciales y exigir que si hay una denuncia con toda la prueba documental, porque acá esto no es una discusión, ya no hay una discusión, esto con los mismos papeles sobran para condenar a los autores materiales de estos delitos. Está claro. Julio, gracias por estar, es muy amable. Al contrario.